30 años. 30 años de mi vida se desvanecían en una conversación de 5 minutos que cambiaría todo para siempre. Miguel, después de 3 décadas eliminamos tu posición, dijo el director general, Carlos Mendoza, sin siquiera levantar la vista de su escritorio de caoba importado. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre una carpeta marcada como confidencial. Recoge tus cosas antes del mediodía. La secretaria, Lucía Morales, me había advertido esa mañana con una mirada preocupada cuando pasé por recepción. Llevaba 15 años trabajando para la dirección general y había visto suficientes despidos como para reconocer las señales. Don Miguel había susurrado mientras fingía organizar papeles: «Tenga cuidado hoy, hay movimiento extraño en las oficinas superiores». Pero lo que Carlos no sabía era que yo había visto algo la semana anterior que no debería haber visto. Durante mi inspección nocturna rutinaria del viernes, había encontrado a Eduardo Vázquez, el consultor estrella de Mendoza, saliendo del archivo de seguridad a las 11 de la noche. Cuando me vio, palideció como si hubiera visto un fantasma. «Miguel, ¿qué haces aquí tan tarde?», había preguntado, cerrando nerviosamente la puerta del archivo. «Es mi trabajo, Eduardo. ¿Y tú?». «Revisando protocolos de eficiencia», había respondido evitando mi mirada. Esa misma noche, revisé el registro de acceso del archivo. Eduardo había estado ahí durante 3 horas, copiando documentos que no tenía autorización para ver, documentos financieros, contratos de proveedores, información que un consultor externo jamás debería manejar. Algo estaba mal, terriblemente mal. Y ahora, sentado frente a Mendoza mientras pronunciaba mi sentencia de muerte profesional, todo comenzaba a tener sentido. Me estaban eliminando porque sabía demasiado, porque había visto demasiado, porque durante 30 años había sido el guardián silencioso de todos los secretos de esta empresa. Pero lo que ellos no sabían era que el guardián también tenía sus propios secretos. Mi nombre es Miguel Herrera, 58 años. Y hasta esa mañana del martes 15 de marzo, era el jefe de planta de Industria Salamanca en Valencia, España. Durante 3 décadas, había sido el corazón palpitante de esa fábrica, el hombre que conocía cada tornillo, cada proceso, cada empleado por su nombre. Llegué aquí cuando era apenas un joven ingeniero de 28 años, recién casado con Carmen y con sueños de construir algo duradero. La empresa tenía entonces apenas 50 empleados y ocupaba un pequeño galpón en el polígono industrial de Sagunto. Hoy somos 800 trabajadores en una planta de 15.000 metros cuadrados. He visto pasar 4 directores generales. El primero, don Fernando Castel, me enseñó que una empresa es una familia. El segundo, José Luis Ibáñez, me mostró cómo sobrevivir a las crisis. El tercero, María Teresa Valdés, me enseñó a innovar sin perder la esencia. Y ahora este cuarto, Carlos Mendoza, me estaba enseñando que la lealtad no significa nada para algunos. Mi esposa Carmen siempre bromeaba diciendo que tenía 2 familias, la de casa y la de la fábrica. No estaba equivocada. Había visto nacer a los hijos de mis trabajadores, había asistido a bodas, funerales, celebraciones. Había sido padrino de bautizo de una docena de niños cuyos padres confiaban en mí. Pero ¿sabes qué pasa cuando dedicas tu vida entera a una empresa y te descartan como basura? Te conviertes en su peor pesadilla. Antonio Sánchez, mi supervisor de turno nocturno, había empezado como mi aprendiz hace 20 años. Rosa Martínez, la jefa de calidad, era una de las primeras mujeres que contraté cuando otros se negaban. Todos ellos me debían no solo su trabajo, sino su crecimiento profesional. Había sobrevivido a la crisis del 2008, cuando tuvimos que despedir a 100 personas llorando en mi oficina cada noche. Había modernizado la planta completa durante la pandemia, manteniendo todos los empleos. Había implementado protocolos de seguridad que nos dieron el Premio Nacional de Excelencia Industrial.
Y ahora, después de todo eso, me reducían a una posición eliminada en una reunión de 5 minutos. Cuando Mendoza pronunció esas palabras, algo se rompió definitivamente en mi interior. No era solo la traición, era la arrogancia despiadada con la que lo hizo. Este hombre había llegado hace apenas 2 años con su flamante MBA de ESADE, sus trajes de Armani y sus ideas revolucionarias de optimización de recursos humanos. Su primera medida había sido contratar a Eduardo Vázquez, un consultor de 35 años que cobraba más en un mes que yo en 6. Vázquez se paseaba por la fábrica con trajes de 2.000 euros hablando de transformación digital y disrupción industrial, mientras los trabajadores lo miraban como si fuera un marciano. La primera vez que Vázquez visitó la planta, se acercó a uno de nuestros soldadores veteranos, Paco Fernández, de 55 años y 30 años de experiencia. ¿Y usted cómo optimiza su proceso de soldadura?, le preguntó con aire condescendiente. Paco lo miró fijamente y respondió: trabajando, jefe, igual que los últimos 30 años. Vázquez anotó algo en su tablet y siguió caminando, completamente ajeno al desprecio en la mirada de Paco. Pero lo que más me molestaba de Mendoza no era su arrogancia, sino su hipocresía. En las reuniones de directivos hablaba de valores familiares y compromiso con los empleados, mientras planificaba despidos masivos. Se jactaba de su liderazgo empático mientras ignoraba sistemáticamente las sugerencias de mejora que le presentaba cada mes. Entiendo perfectamente, le dije asintiendo una vez. Salí de su oficina sin decir otra palabra, sin darle la satisfacción de verme quebrado, pero la verdad es que no entendía nada. Todavía no entendía el verdadero motivo de mi despido. En el pasillo me crucé con Beatriz López, la directora financiera, quien desvió la mirada rápidamente. Llevábamos trabajando juntos 15 años y nunca me había evitado así. Su nerviosismo me confirmó que algo más grande estaba pasando. Mientras empacaba mis cosas en mi oficina de la planta baja, recordé vívidamente algo extraño que había notado exactamente una semana atrás. Durante mi inspección rutinaria de seguridad de los viernes por la noche, un ritual que mantenía religiosamente desde hace 15 años, había encontrado documentos dispersos en el archivo general que definitivamente no cuadraban con nuestros procedimientos normales. Eran facturas de una empresa llamada Mediterránea Seguridad Industrial, por equipos especializados de protección que, según los documentos, habían sido entregados en nuestra planta durante los últimos 18 meses. El problema era fundamental. Yo supervisaba personalmente todas y cada una de las entregas de equipos de seguridad. Conocía cada casco, cada arnés, cada extintor que entraba en esta planta. Esos equipos jamás habían llegado. Los trabajadores de mi turno me observaban con curiosidad creciente mientras recogía mis pertenencias personales. La foto enmarcada de mi esposa Carmen el día de nuestra boda, hace 32 años. La taza de cerámica que me regaló mi nieta Sofía cuando cumplió 8 años, decorada con sus pequeñas manos con la frase «El mejor abuelo del mundo». La pequeña planta suculenta que milagrosamente había sobrevivido 30 años bajo las implacables luces fluorescentes de la oficina. Antonio Sánchez, mi supervisor de turno nocturno, y prácticamente un hijo adoptivo después de 20 años trabajando juntos, se acercó con el rostro desencajado. «Don Miguel, esto es una injusticia absoluta», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «Usted prácticamente construyó este lugar con sus propias manos. Sin usted, esta empresa no sería ni la mitad de lo que es». Me encogí de hombros, intentando mantener la compostura. «Las empresas cambian de dirección, Antonio. Es la naturaleza del negocio». Pero en mi interior, yo también estaba preparándome para cambiar de dirección, de una forma que ninguno de ellos podía imaginar. Esa noche, sentado en mi estudio personal en casa, un pequeño refugio que Carmen había acondicionado para mí en el ático con vista al jardín donde cultivábamos tomates,
Abrí mi portátil personal y comencé a revisar meticulosamente copias de documentos que había estado guardando durante años como parte de mis protocolos de seguridad. Como jefe de planta durante 3 décadas, no solo tenía acceso a todos los sistemas de seguridad y protocolos de auditoría, sino que había desarrollado un sistema personal de respaldo de información que incluía registros financieros relacionados con la producción, contratos con proveedores y correspondencia interna que guardaba por si acaso. Carmen entró silenciosamente con una taza de té de manzanilla. Conocía mis hábitos nocturnos después de más de 30 años de matrimonio y me besó la frente. ¿Trabajando otra vez hasta tarde?, preguntó, con esa sonrisa comprensiva que me había enamorado desde el primer día. Algo así, respondí, sin apartar la vista de la pantalla, solo revisando algunos asuntos pendientes. Y ahí estaba, exactamente donde recordaba haberlo archivado. Mediterránea Seguridad Industrial. Durante los últimos 18 meses, según los registros financieros oficiales de la empresa, habíamos pagado a esta misteriosa compañía la impresionante suma de 2,3 millones de euros por equipos de seguridad industrial, especializados y sistemas de protección avanzados. El problema fundamental era que yo supervisaba personalmente, con obsesiva meticulosidad, todas las entregas de equipos de seguridad que llegaban a nuestra planta. Llevaba registros detallados, fotografías, números de serie. Esos equipos por valor de 2,3 millones de euros nunca habían llegado. ¿Quieres saber qué más descubrí esa noche? Que Mediterránea Seguridad Industrial no era la única empresa fantasma en nuestros libros. Siguiendo el rastro digital con la paciencia de un detective experimentado, descubrí un patrón inquietante que se extendía mucho más allá de la misteriosa Mediterránea Seguridad Industrial. Mi investigación nocturna reveló toda una red de empresas que aparentemente nos prestaban servicios que yo, como jefe de planta, jamás había autorizado ni recibido. Levante Consultoría Técnica había recibido 1.800.000 euros durante el último año por servicios especializados de asesoramiento técnico y optimización de procesos industriales. Esto era particularmente ofensivo porque yo personalmente manejaba todas las consultorías técnicas de la planta y jamás había trabajado con esta empresa. Ibérica Mantenimiento S.L. Se había embolsado la astronómica cifra de 3,2 millones de euros por mantenimiento preventivo especializado y servicios técnicos avanzados en maquinaria que yo mismo mantenía religiosamente con mi equipo de mecánicos de confianza, algunos de los cuales llevaban trabajando conmigo más de 20 años. Con creciente indignación y una determinación que no había sentido en años, busqué los registros mercantiles oficiales de estas empresas en la base de datos del Registro Mercantil Central. Lo que encontré me dejó sin aliento. Mediterránea Seguridad Industrial estaba registrada oficialmente a nombre de Patricia Mendoza Vázquez, la esposa de Carlos Mendoza. Levante Consultoría Técnica pertenecía legalmente a Eduardo Vázquez Martín, aparentemente el hijo del mismísimo Eduardo Vázquez, nuestro consultor estrella, y la joya de la corona del fraude, Ibérica Mantenimiento S.L., era propiedad registrada de Dolores Herranz Mendoza, quien resultó ser, según una búsqueda rápida en redes sociales, la suegra de Carlos Mendoza. Durante 2 años completos habían estado robando sistemáticamente a la empresa y necesitaban desesperadamente eliminarme antes de que alguien con conocimiento real de las operaciones conectara todos los puntos. El esquema que había descubierto era diabólicamente brillante en su aparente simplicidad, pero devastadoramente efectivo en su ejecución. La estrategia consistía en crear empresas fantasma con nombres convincentes, aprobar pagos inflados por servicios que se prestaban parcialmente o se facturaban por montos muy superiores a su valor real y luego repartirse meticulosamente la diferencia entre los conspirators.
Lo genial del plan era que como los servicios se prestaban efectivamente, aunque de forma mínima o sobrevalorada, ninguna auditoría externa rutinaria lo detectaría fácilmente. Los auditores verían servicios reales facturados a precios que, sin conocimiento interno detallado, podrían parecer razonables para el mercado especializado. Después de horas de análisis exhaustivo, cruzando datos, fechas y montos, llegué a una conclusión aterradora. En los últimos 2 años habían desviado sistemáticamente 8,7 millones de euros de los fondos de la empresa. A las 3 de la madrugada, Carmen me encontró en el estudio, completamente rodeado de documentos impresos, carpetas abiertas y con los ojos enrojecidos por el cansancio y la indignación creciente. «Miguel, ¿qué diablos haces despierto a estas horas?», preguntó con preocupación genuina, notando inmediatamente la tensión en mi rostro. Le conté todo, cada detalle, cada descubrimiento, cada conexión que había hecho durante mi investigación nocturna. Ella escuchó en silencio absoluto, sentada en el brazo de mi sillón, ocasionalmente tocando mi hombro para demostrar su apoyo incondicional. Cuando terminé mi relato, permaneció pensativa durante varios minutos antes de preguntar con la voz suave pero firme que había aprendido a respetar durante nuestros años de matrimonio: «¿Qué vas a hacer ahora, Miguel?». Iba a hacer exactamente lo que había hecho durante 30 años en esa empresa: protegerla con uñas y dientes, pero esta vez protegiéndola de sus propios directivos corruptos. El miércoles por la mañana, en lugar de salir a buscar trabajo como cualquier persona recién despedida haría lógicamente, tomé una decisión que cambiaría todo. Conduje directamente hasta las elegantes oficinas centrales de Ramón Delgado Castellanos, miembro distinguido del Consejo de Administración de Industrias, Salamanca, desde hace 15 años, y una de las pocas personas en la dirección por quien había mantenido respeto genuino durante todos estos años. Delgado era un hombre de la vieja escuela, ingeniero industrial como yo, que había construido su fortuna desde abajo y entendía el valor real del trabajo. Lo conocía personalmente desde las inspecciones anuales de seguridad, donde siempre mostraba interés genuino por los detalles técnicos y el bienestar de los trabajadores. «Miguel Herrera», dijo con sorpresa evidente al verme esperando en su recepción a las 9 de la mañana. «Escuché que dejaste la empresa ayer. No esperaba verte tan pronto por aquí». «No exactamente por voluntad propia, don Ramón», respondí con honestidad brutal. «Necesito 20 minutos de su tiempo para discutir algo extremadamente importante que afecta directamente el futuro de la empresa». Su expresión cambió inmediatamente al detectar la gravedad en mi voz. Me condujo personalmente a su oficina privada. Cerró la puerta y activó el sistema de privacidad. 1 hora y media después, mucho más que los 20 minutos solicitados, le había entregado una carpeta meticulosamente organizada con toda la evidencia que había recopilado: registros mercantiles oficiales, patrones detallados de pagos sospechosos, conexiones familiares documentadas, emails internos que había copiado años atrás como parte de mis protocolos personales de auditoría y seguridad. «Esto es absolutamente increíble», murmuró Delgado revisando página por página los documentos con creciente asombro e indignación. «Si esto es cierto, y parece serlo, estamos hablando de fraude corporativo masivo y sistemático». «Es completamente cierto, don Ramón», dije con la tranquilidad de quien conoce los hechos, «y tengo copias de seguridad completas guardadas en 3 ubicaciones diferentes por seguridad». Al día siguiente, jueves 17 de marzo, comenzó el caos absoluto en Industrias Salamanca. Ramón Delgado convocó inmediatamente una reunión de emergencia extraordinaria del Consejo de Administración para las 8 de la mañana. A las 10 de la mañana en punto, auditores forenses especializados en fraude corporativo entraron por la puerta principal del edificio con maletines y equipos de investigación. A las 11:30 de la mañana,
Carlos Mendoza y Eduardo Vázquez fueron oficialmente suspendidos de sus funciones y escoltados fuera del edificio por seguridad, bajo la mirada atónita de todos los empleados. Mi teléfono no dejaba de sonar ininterrumpidamente. Primero, llamó Alicia Guerrero, la abogada principal de la empresa, solicitando urgentemente una reunión para aclarar ciertos asuntos legales. Después comenzaron a llamar periodistas del Levante, MV y las provincias, aparentemente alertados sobre irregularidades financieras en una importante empresa valenciana. Finalmente, antiguos compañeros de trabajo me llamaban preguntando desesperadamente qué diablos había pasado y si era cierto que yo había destapado algo gordo. A las 4 de la tarde exactamente, Ramón Delgado me llamó personalmente a mi teléfono móvil. Miguel, el Consejo de Administración ha revisado exhaustivamente toda la evidencia que proporcionaste y hemos traído auditores externos independientes para verificar cada detalle. Comenzó con voz grave. Es considerablemente peor de lo que inicialmente pensábamos. Hemos identificado pagos adicionales sospechosos que se remontan a hace 3 años completos. En total, estamos hablando de más de 12 millones de euros desviados sistemáticamente. Respiré profundo, sintiendo una mezcla de vindicación y horror. ¿Y ahora qué sucede, don Ramón? Ahora necesitamos urgentemente que regreses a la empresa. No simplemente como jefe de planta, Miguel. El Consejo ha aprobado unánimemente crear un puesto completamente nuevo, director de seguridad corporativa, reportando directamente al Consejo de Administración, salario de ejecutivo, autoridad completa de auditoría sobre todos los departamentos, presupuesto independiente y poderes investigativos amplios. 3 meses después, me encontraba sentado en mi nueva oficina en el prestigioso piso ejecutivo, revisando meticulosamente los protocolos de seguridad corporativa para el próximo trimestre fiscal. La oficina tenía ventanales panorámicos con vista espectacular al skyline de Valencia, un recordatorio diario visual de cuánto había cambiado mi vida profesional en tan poco tiempo. La ironía no se me escapaba. La misma empresa que me había descartado como posición eliminada, ahora me había colocado en el nivel más alto de la jerarquía corporativa. Carlos Mendoza había sido formalmente arrestado y enfrentaba múltiples cargos criminales por fraude corporativo sistemático, malversación de fondos públicos y creación de organización criminal. Su esposa Patricia también había sido imputada como cómplice. Eduardo Vázquez había intentado desesperadamente huir a Argentina utilizando un pasaporte falso, pero fue detenido por la Interpol en el aeropuerto de Barajas. El dinero robado había sido recuperado casi en su totalidad gracias a los embargos preventivos que los tribunales aplicaron inmediatamente. La empresa no solo había sobrevivido al escándalo mediático, sino que se había fortalecido institucionalmente. Los empleados ahora sabían que alguien con autoridad real los protegía de la corrupción ejecutiva. Un suave golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Era Antonio Sánchez, mi antiguo supervisor nocturno, ahora promovido a jefe de operaciones. «Don Miguel, ¿tiene un minuto?», preguntó con esa sonrisa tímida que yo conocía también. Asentí, señalando la elegante silla de cuero frente a mi nuevo escritorio ejecutivo. «Todos en la planta queremos agradecerle formalmente», dijo con emoción contenida. «Si usted no hubiera hecho lo que hizo, con el valor que demostró, quién sabe cuántos empleos se habrían perdido inevitablemente cuando el dinero robado finalmente se hubiera acabado y la empresa hubiera quebrado». Y en ese momento lo entendí completamente. No había sido venganza personal lo que me motivó. Había sido justicia pura y simple. Esa tarde, paseando una vez más por la planta que había sido mi hogar espiritual durante 30 años, observé a los trabajadores en sus puestos, productivos, seguros, protegidos, con futuro garantizado. Carmen tenía razón cuando me dijo años atrás que siempre había sido un protector natural.
Algunos puentes se queman por traición y codicia. Otros se refuerzan permanentemente con la verdad y la justicia. Yo había elegido construir uno mucho más fuerte que el anterior, porque a veces el hombre que más subestimas es exactamente el que puede destruirte completamente, y si tienes suerte, también es el que puede salvarte. Gracias por ver hasta el final. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Si fue así, no dudes en dar like al video y compartirlo con tus amigos también. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para más historias fascinantes como esta. La lealtad, la traición y la redención son temas que nos tocan a todos de alguna manera. La historia de Manuel nos muestra que incluso en los momentos más oscuros podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y reconstruir nuestra vida. Recuerda que cada semana subimos nuevas historias de vida real que te inspirarán, te sorprenderán y te harán reflexionar. Que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima historia.